Buen día, muchachos. Vamos a trabajar con un simulador que nos va a permitir calcular a partir del teorema del trabajo de la energía un trabajo realizado sobre un astronauta mediante la propulsión ahora lo vamos a ver bien, pero mediante la propulsión de un extinguidor vamos a transformar un trabajo realizado mediante esa propulsión, la aplicación de una fuerza constante durante un desplazamiento, se va a transformar en el espacio donde no hay resistencia, donde no hay modificación de la velocidad final porque no hay fricción, se va a transformar todo en energía cinética y vamos a poder predecir en función a una serie de cálculos un tiempo, y ese tiempo después lo vamos a corroborar en nuestro simulador a ver si corresponde o no corresponde. Lo primero que me gustaría ver es un profesor del MIT, un excelentísimo profesor del MIT que se llama Walter Lewin, que en su charla de, todos los años hacía lo mismo, pero en su charla de despedida, a los 75 años, en el aula, en el anfiteatro 26100, hizo, se despide, termina, eh, yéndose en una bicicleta con propulsión a chorro, con propulsión a través de un extintor de anhídrido carbónico que tiene en su interior un gas, por supuesto que en forma comprimida, está líquido, a casi 100 atmósferas. Y bueno, primero vamos a ver eso y después vamos a ver cómo eso lo trasladamos al simulador y cuáles son los cálculos que vamos a hacer. Bueno, aquí lo vemos en su bicicleta a propulsión anhídrido carbónico, ese extintor azul que tiene atrás, se despide de su anfiteatro con 500 exalumnos y alumnos al cumplir 75 años en el aula 26100 del MIT, donde él trabajó en su despedida final. Muy bien, déjenme compartir bueno, esto. Como se puede ver, acá lo que yo tengo en mi laboratorio es a Wall-E. Acá puedo variar las masas de Wall-E, puedo achicar la masa de Wall-E, puedo aumentar la masa de Wall-E. Yo la voy a dejar en 70 kilogramos, pero podemos hacer lo que quisiéramos. Acá puedo disminuir la fuerza del extinguidor o puedo aumentar la fuerza que está aplicando el extinguidor. Yo lo voy a dejar en 155 al principio. Y como ven acá, hay dos franjas rojas. Bueno, acá está el espacio, está marcado en metros, igual está en 0 metros, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y a los 70 aparece la primera puerta, el primer sensor de Photogate que me va a permitir controlar, arrancar el reloj cuando pase por acá Wall-E. Y cuando pasa por el segundo va a cortar. Como acá estamos en un periodo, en un trayecto donde la velocidad, la rapidez es constante, porque no hay fuerzas externas, primera ley de Newton, yo voy a poder aplicar el movimiento rectilíneo uniforme. En realidad, desde que dejo de aplicar la fuerza en adelante, se va a cumplir un movimiento rectilíneo uniforme debido a la primera ley de Newton. Yo aprieto Activate, acá aparece esta fuerza que me va a empujar, y cuando pasa por ahí, yo corto el tiempo, yo corto el empuje, igual se mueve, aquí empieza a andar y aquí corta. Bueno, como pueden ver, reseteo, empiezo de vuelta, puedo hacer que Wall-E corte donde yo quiera la fuerza, o sea, que el trayecto que vaya a aplicar la fuerza a la que yo quiero, y una vez que suelto, Wall-E no para más, porque estamos en movimiento rectilíneo uniforme por la primera ley de Newton, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que nosotros vamos a aplicar y vamos a hacer un ejemplo con una masa de 70 kilogramos, masa del astronauta 70 kilogramos. Hablo de masa, no de peso, porque estamos en condición de gravedad cero. Estamos en ingravidez, no sabemos dónde estamos, en la mitad del espacio. Microgravedad, gravedad casi cero. No hay ninguna fuerza de rozamiento, no hay nada que lo detenga, por lo tanto, se cumple, una vez que dejé de aplicar la fuerza, la primera ley de Newton. Y como yo tengo una masa y voy a aplicar una fuerza constante, segunda ley de Newton también se va a aplicar, o sea que podría también determinar la aceleración. En realidad, podríamos hacerlo, pero eso en otra instancia. Ahora vamos a trabajar con energías cinéticas. Es decir, con el trabajo el teorema de trabajo de trabajo y de energía. Muy bien, cortamos acá. Bueno, recién decíamos que la masa de Wall-E era de 70 kilogramos. Partíamos de una velocidad inicial de Wall-E de 0 metros por segundo.
Esa es la velocidad a la que salía Wally vamos a decir, la posición inicial. Le aplicamos una fuerza constante a Wally a través del extinguidor de 155 newton. Esa fuerza permanece siempre igual, no varía durante el periodo, durante el lapso en donde yo le estoy aplicándolo. Y la distancia a la cual yo le estoy aplicando esa fuerza va a ser aproximadamente de unos 20 metros. Digo aproximadamente porque es muy difícil ser exacto en el soltarlo, pero vamos a tratar de que sea bastante parecido a eso de lo que nosotros dijimos. Bueno, en primer lugar, eh, el trabajo que la fuerza está realizando sobre Wally, que es lo que yo puedo averiguar, como la fuerza y el desplazamiento, la distancia que recorre Wally mientras yo le estoy aplicando esa fuerza, tienen la misma dirección y el sentido, yo sé que no forman un ángulo entre ellas, entre el desplazamiento y la fuerza. Puedo decir que la distancia recorrida y la fuerza me van a dar una magnitud escalar que es la energía. Porque el coseno del coseno el coseno vale cero, ¿verdad? Entonces yo digo, la fuerza que le estoy aplicando a Wally, multiplicado por la distancia que apliqué esa fuerza, por el coseno de cero, que es el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza, esto va a ser igual a 155 newtons multiplicado por 20 metros. Y esto me va a dar 3100 joules. 3100 joules es el trabajo que el extinguidor, le está haciendo sobre Wally. Es la energía que va a adquirir Wally, va a ser gracias al trabajo que hizo el extinguidor sobre él. Por la ley, por el teorema del trabajo y la energía, yo sé que todo el trabajo realizado sobre Wally se va a transformar en la energía cinética que tiene Wally al final, menos la energía cinética al inicio. Ven que yo pongo C al final y 0 al inicio. Bueno, la energía cinética al inicio, como la velocidad inicial era 0, vale 0 joules. Y entonces todo el trabajo se va a transformar en energía cinética al final. La energía cinética al final que va a tener Wally va a ser un medio de la masa de Wally por la velocidad al final al cuadrado, la velocidad que adquiere Wally. Y esta velocidad yo la voy a poder medir. Vamos a calcular primero cuál es la velocidad que adquiere Wally. Bueno, yo sé que entonces que un medio de 70 kilogramos, que es la masa de Wally, por la velocidad de Wally al cuadrado, va a ser igual a 3100 joules. Por lo tanto, voy a sacar que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 3100 dividido 70. Y esto me va a dar en metros por segundo. ¿Sí? Con las unidades joules del trabajo y la unidad kilogramo en masa, me va a dar 3000, me va a dar metros por segundo. Bueno, esto me va a dar por 2 dividido 70, esto me da 88,571, cuya raíz es 9,411 metros por segundo. Es decir, la velocidad que va a adquirir Wally una vez que terminó de aplicarle la fuerza, terminó de impulsarlo el extintor, va a ser de 9,411 metros por segundo. Como estamos en el espacio, no hay ningún tipo de fricción, no hay nada que lo detenga, se va a cumplir la primera ley de Newton, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. No existe, después que adquirió esa velocidad, no hay nada que lo vaya a cambiar. No hay ninguna fuerza externa aplicada sobre Wally. Por lo tanto, yo sé que la distancia recorrida va a ser igual, la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad, a la rapidez que adquirió Wally por el tiempo que, que Wally tuvo que voy a calcular, ¿verdad? Si la distancia va a depender del tiempo. Entonces, como yo quiero saber, yo sé que las dos puertas, los dos sensores tienen una distancia de 10 metros,
y sé que la velocidad, que es continua, la rapidez que tiene Wall-E a lo largo de todo ese trayecto es de 9.411 metros por segundo, de estas ecuaciones yo puedo despejar el tiempo que voy a estimar, voy a predecir que va a demorar Wall-E en cruzar esas dos líneas rojas, como la distancia recorrida, 10 metros, dividido la rapidez con que la recorre, 9,411 metros por segundo. Y esto me va a dar 10 dividido 9,411, me va a dar 1,062 segundos. Que si yo lo paso a milisegundos, que es lo que me lee el aparato este, el simulador este, me va a dar de 1062 milisegundos. Esta es mi predicción. Esto es lo que yo estoy, esta es la predicción que yo tengo. Este es el valor que yo voy a tener teóricamente, teórico, de la velocidad que adquiere Wall-E después de que yo lo empujé durante 20 metros con mi extintor. Vamos a ver ahora en la práctica, en el simulador, cuánto nos da. A ver, acuérdense que me dio a mí 1062 el teórico. Vamos a aplicarlo, tengo que tratar de ser es un poco alta la fuerza, mucha aceleración, pero vamos a probar. Ahí vamos a la primera. Bueno, primer tanto, primer corrida, me va a dar un tiempo de 979 milisegundos. 979 milisegundos. Me pasé un poquito, que Wall-E se pasó, está por encima de los 20 metros. Vamos de vuelta tratando de que se corte los 20 metros. Vamos a hacer 3 corridas. Ahí llegamos bastante bien. Ahí me da un tiempo de 1036 milisegundos. 979, 1036. Vamos a hacer la tercera. Es un poco arduo. A ver cuánto nos da ahora. 1021 milisegundos. Bueno, fíjense lo siguiente. A mí me dio 1062 milisegundos, teóricamente. Y prácticamente, cuando yo hago esta experiencia, la práctica esta que estamos haciendo, entre las tres medidas me dio un promedio de 1018 milisegundos. 1018 milisegundos. La primera estaba mal, pero no la descarté. Si descarto la primera y tomo las dos segundas, es decir, la de 1021 y 1036, me da en total un promedio de 1029. O sea que vamos a tomar esas dos. Y 1029 dividido 1062 me da un error de un 3%. O sea que no está mal, para nada mal. Vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo más simple y para hacer otra experiencia. Yo voy a bajar la fuerza con la que estoy aplicándole a Wall-E. Por lo tanto, va a tener una menor aceleración. Vamos a poner 55 newton. La masa de Wall-E no pasa nada, sigue siendo la misma. Y vamos a primero a calcular, vamos a hacer 3 medidas de Wall-E y después vamos a ver cómo nos da. Por supuesto que al tener menos fuerza, menos aceleración, según la ley de Newton, más fácil va a ser para mí controlar el proceso. En la primera corrida ven que Wall-E mantiene velocidad constante, empieza el photogray 1708. O sea, el primer de las corridas me da 1708 milisegundos. Vamos a hacer la segunda corrida. Es mucho más fácil cortar acá porque acelera, ven que pega prácticamente Wall-E en 20. O sea, el primero me da 1708 milisegundos, el segundo me da 1726. Y vamos a la última. Bueno, acá me pasé, vamos de vuelta.
Me falló el dedo porque tengo la lapicera en el dedo. Y estoy escuchando a Bruce Springsteen. Y me perdí. La tercera medida me da 1737 milisegundos. Muy bien. Bueno, tomamos tres tiempos entonces. El primer tiempo de las nuevas condiciones fueron 1708 milisegundos. El segundo tiempo me dio 1726 milisegundos. El tercer tiempo me dio 1737 milisegundos. Por lo tanto, el tiempo promedio medido, 1708 más 1726 más 1737 dividido 3, me da 1724. 1724 milisegundos. Ese es el tiempo, vamos a decir, que me hubiera dado en la práctica si yo lo hubiera medido físicamente, ¿verdad? Recordamos que la masa de Willy era de 70 kilogramos y que la fuerza del extinguidor que le estábamos aplicando para impulsarlo era de 55 newtons. Entonces vamos a repetir todos los cálculos a ver cuál es la predicción que hacíamos y si se corresponde con este valor, que es el valor obtenido experimentalmente. Habíamos dicho que el trabajo que se realizaba sobre Wally era 70 kilogramos, perdón, era 55 newtons multiplicado por 20 metros, que era la distancia que se desplazaba. Y esto me da 1100 joules. La energía cinética de Wally al principio era cero, porque su velocidad era cero joules, porque su velocidad inicial era 0 metros por segundo, y la energía cinética final tiene que ser igual al trabajo que se realizó Wally, es decir, de acá saco que la mitad de la masa de Wally, 70 kilogramos, por la velocidad final de Wally, va a ser igual a 1100 joules. Como hicimos hoy, encontramos que la velocidad de Wally va a ser la raíz cuadrada de 2 por 1100 dividido 70, y esto me va a dar en metros por segundo. 200 dividido 70 por 1, por nada, digo, raíz, me da 5, o sea que la velocidad final que adquiere Wally es de 5,606 metros por segundo. Esa es con la que va a atravesar el espacio. Y acuérdense de que estamos trabajando un movimiento rectilíneo uniforme, porque primera ley de Newton, no hay ninguna fuerza externa aplicada sobre Wally después que adquiere su velocidad. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer Wally va a ser igual a la rapidez por el tiempo, y de acá puedo sacar el tiempo que va a ser igual a la distancia recorrida por Wally por la velocidad que lleva. Dijimos que la distancia de las dos puertas era de 10 metros y la velocidad que llegaba era de 5,606 metros por segundo. Entonces esto me da 10 dividido 10 dividido 5,606 me va a dar un tiempo predicho de 1784 milisegundos. Fíjense que este es o sea, lo que yo voy a calcular, el tiempo calculado por ecuaciones es de 1784 milisegundos. Y el tiempo, o sea, este era el predicho, el que yo preveía, y el tiempo medido realmente, el práctico, vamos a decir, es de 1724 milisegundos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? 1784 dividido en 1724 me da que hay un 3,5% de error, de incertidumbre, 3,5% de discrepancia. Es un valor excelente para una práctica de este tipo, para cualquier práctica en realidad. Bueno, espero que les pueda servir. Voy a dejar junto con este video el link de esta aplicación, y bueno, vamos a trabajarlo en clase.